Fito y Lali haciendo gente en la calle. Cris, ¿cómo es esto de que Espera, 51 sí, millones de espérate. coreanos? Me mataste. ¿Qué me mataste. pasó con Les iba a eso? preguntar primero que A si ver. ustedes sufren cuando les preguntan la edad. No. O sea, suelen No. sacarse creo que es edad. algo que va a empezar a No, suceder. yo respondo 25, 26. Y lo resolvés ¿Cuánto así. me das? A mí lo que me pasa puntualmente es que no quiero cumplir más, pero de ahí a decir no. A quitártela es otro Claro, paso. no. Viste que de niño querés ser más grande Sí. y de grande querés ser más chico. Bueno. Eso pasa. Sí, porque sentís que también que te pasa más rápido, ¿no? Bueno, Hay quizás algo, si una sos coreano, eso se conciencia te de Bueno, es lo que te iba a decir. Me ¿Qué están pasa, Cris? spoileando No te la queremos historia. spoilear. ¿Qué pasó? Spoiler. No, Yo sé les nada. decía- No es spoileo, son pies. Yo no Para sé que- qué pasó. Les decía que si quisiesen ser más jóvenes de la noche a la mañana, pues bueno, pueden ir sacando el pasaporte surcoreano. Surcoreano. 51 millones de surcoreanos de la noche a la mañana se hicieron 1 o 2 años más jóvenes por ley. Explícame eso, Tremendo. por favor. Te metí un chan, pero estaba no me muteado. enteré de Ah, ese, estaba no me enteré de esa Chan. noticia. Bueno, chicos, ¿Cómo resulta es? que más de 51 millones de personas en Corea del Sur se despertaron este miércoles, es decir, ayer, siendo 1 o 2 años más jóvenes ¿Por qué? según la ley. Ellos tienen... El skincare les hizo efecto. Te iba a decir, ¿qué? Es una mezcla entre ¿Qué ley anti-age? y cultura, A ver. porque ellos en la forma como se hablan entre sí, de hecho hoy lo estaban explicando súper interesante, que es muy común que cuando tú te conoces a una persona por primera vez, le preguntes qué edad tiene. Es como Mirá la qué curioso. primera pregunta que le haces, porque tienes que determinar... Antes de saber el nombre. Sí. Hola, ¿qué edad tenés? No, sí, en serio, porque tienes que determinar quién tiene mayor estatus de edad por arriba tuyo. Para ver, porque son Por un muy. tema de Le dan respeto. mucha importancia Exacto, a debe eso, ser. a la edad. Entonces, Mirá vos. según esa escala de edad, esa jerarquía, tú tienes que cambiar tu manera de hablar, las palabras que utilizas, si es una persona que es mayor que tú. O menor. Entonces, o sea, cambia ahí el código Ahí comunicacional. se establecen, pero Qué eso no curioso. solamente eso no es lo que te suma o lo que te sumaba la edad, pero digamos, es algo como muy metido dentro de la cultura, pero el tema es que según la ley tradicional de ellos, en el momento de que el bebé nace, ya tiene un año. Un año exacto. Ah. Cuentan O sea, desde el momento no de la tenían gestación. el cero. Exacto. Exacto. Entonces, la edad internacional se refiere a la cantidad de años que tiene una persona desde que nació y comienza en cero, como la mayoría Comienza de... el parto es el día El cero. primer No, no, año ya va. es Déjenme- 0000 hasta que cumplís Ya va, años. Claro. déjenme que les explico. Ellos tienen un sistema de 3. A ver. La edad internacional es como la que tenemos nosotros, que en el momento Exacto. que naces estás en cero y bueno, es la edad Cómo se rige internacionalmente. Cómo se Claro. rige internacionalmente. Bien. Ahora, el tema es que en esos entornos informales o formales en los que se tienen que hablar entre ellos está el tema de la edad coreana, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que bajo ese sistema, que tiene además raíces en China, se considera que los bebés tienen un año el día que nacen. ¿Podemos hablarlo con Chow Mien hoy? Sí, Eso hay que preguntarle. Me interesa Se venía saber. la flauta. Y, o sea, ya tienen un año el día que nacen y se les agrega un año cada 1 de enero. Ah, hay un segundo Claro, escalón o en sea, la complejidad. O sea que es así. Por Si vos eso- naces, no sé si le Dale, puedo, no, dale, a ver si dale. entendí bien. Si vos naces, por ejemplo, el 30 de diciembre, Ajá. cuenta como año ya el año de embarazo, o sea, nacés con un año, pero automáticamente el 1 de enero Sí. tenés 2 años. Era lo que les iba a explicar. O sea, por ejemplo, el cantante Gangnam Style, ¿se acuerdan? Sí, el que hacía el caballito, Está bien, me está bien. acuerdo. Ajá, Opa, bueno. Gang Se es buenísimo. forró de plata. Eso. Mal. Retroexcavadoras de dinero el Sí. hombre. Bueno, ahora va a tener que estirar el dinero un año más. Claro. Bueno, Pero ese qué pero edad tiene? fíjense, él nació el 31 de diciembre de 1977. O sea, Bien. similar al ejemplo que está Nació un poniendo. año y al otro día tuvo 2. Entonces, por lo que se considera que tiene 45 años en edad internacional. Claro. 46 por año calendario, por lo que dice Mati que el 1 de enero se le sumó. Se le sumó uno más. Y luego 47 por edad coreana. Por el año que estuvo en la Zapan. Ah, pero Claro. entonces no es cada año que agregan uno más. Sí, Es- No, sí, Sí, claro. sí, sí, sí. El 1 de enero se te agrega un año. No, eso lo entiendo, pero es por una vez en la vida. No es cada año. No es cada Exacto. primero Si de no enero. tendría 70, Claro, 80 claro, años. pero el Pero Gangnam cada Style. 1 de enero tienes como
un No. año más. ¿Vos te No, imaginás? cada 1 de enero no puede ser, No, porque no, si se no tendría entiende. 80. Se Se entiende, agrega exacto, sí. un año a su edad cada 1 Pero de ¿se enero. imaginan el lío que es esto a nivel internacional? Sí. Cuando la persona viaja cada vez que tiene que cruzar ¿Qué una edad tenés? frontera. Ay, ay, ay. Ah, Sí. tengo- 89. qué bien, te Súper mantenés com- súper, ¿eh? Qué Súper lío. complicado. Bueno, ¿y Una qué crema. decidieron? ¿Resolver con eso o lo eliminaron? Entonces lo eliminan porque se sigue manteniendo el aspecto cultural, Sí. pero les estaba trayendo mucho problema. A nivel Entonces, internacional, a nivel Claro. de ley, pues están adoptando el Claro, calendario nacional, internacional. Se normal. vuelven Llegás a mundiales. migraciones y es un... Imagínate, no, estoy pensando, vieron que siempre pienso en fútbol, perdón. No quiero ser, claro, soy un tarado. Sí, sí. Pero una selección sub-20. Sí, ¿Qué edad claro. tenés? Claro, te, Ah. te Claro, pueden hacer sí, jugar no. a los adolescentes. Te O hacen sea, jugar, claro. Es un poco Claro, raro, ¿no? y es más, No, era en realidad van incluso- desmedro Claro, de ellos pierden. Ellos pierden. Pierden jugadores. adolescentes. Exacto. Ellos pierden jugadores. Claro, entonces, por ejemplo, incluso para el tema de si puedes comprar bebidas alcohólicas o no. Ah, o sea, claro, entrar a los todo, boliches, claro. Interesante. ser candidato a cosas. Claro. Qué curioso. También me llamó la atención el datito de que Corea del Sur, que recordemos que supo tener su conflicto con Corea del Norte, dividir el territorio al medio, pero mirás en el mapa y son un país de una geografía no tan grande, como Son para chiquititos. 51 En millones de relación personas. con Uruguay, ¿cómo está de tamaño? Voy a averiguar exactamente esa edad. No tengo Empecé a hacer averiguar. la comparativa, pero igual me llama la atención que entren 51 millones. Sí, es un número. Porque también Es si un nos número. Son ponemos a- chiquititos, acuérdense que son exacto. chiquitos. En una cama de 1,90 duermen 2. Coreanos del Sur. Mirá vos, no tenía ese. Sí sabía que culturalmente tienen todas unas prerrogativas para quién presenta a quién Sí. saluda de qué forma, pero no sabía que tenía que ver con la edad. son Pero me culturas parece muy como tradicionales, ¿no? súper interesante que hayas nacido en enero o diciembre, tienes la misma edad. No es como nosotros Claro. que hay un momento del año en el que si yo cumplo en abril y tú en mayo, yo estoy como un mes adelantado. Te entiendo. Es cosa de ¿Sabés que coreano. hay una cosa muy curiosa que Te leí en un entiendo, libro de Malcolm Gladwell, leí un datito muy lindo, una estadística gigante que se hizo con grandes figuras del deporte, de distintos deportes, pero personas que se destacaron en su calidad de juego en distintos deportes, tratando de buscar factores comunes. ¿Mm? A ver qué pasa con estas personas, a ver si tenían algo en común. Y descubrieron algo en común, la fecha de los cumpleaños. Ah, mirá. Cumplían en fechas parecidas. Y uno diría, horóscopo, lo primero que piensa Sí. la gente. Ah. No va por ese lado. ¿Sabes por qué lado va? Son personas que tienen su cumpleaños cerca de la fecha de cambio de generación en los colegios, en las escuelas. Viste que hay una fecha, por abril creo que está, Sí. que si cumplís después de cierto día, pasás al año siguiente, Claro. si cumplís antes, quedás con los de Yo tu lo generación. sufría eso. Bueno, entonces hay algunos chicos que les pasa, fue mi experiencia también, que sos el menor de tu clase, Claro. con distancia. Bueno, es asombrosa la incidencia que hay de chicos que fueron los menores de su clase con figuras del deporte. ¿Por qué? Porque en los procesos de aprendizaje del deporte o de la técnica del deporte, se las tienen que ver con chicos que básicamente son un año mayores que ellos. Claro. Y eso genera una diferencia. Entonces ahora los scouters y la gente que anda buscando jugadores de distintos deportes le presta atención a ese dato. A ver si tuvieron la experiencia de ser los menores de su clase. Mirá. Genera Yo mayor tengo el dato. exigencia. Claro, estás Claro, ante mayor por exigencia. Es competitividad, competencia. claro. Exactamente. Tengo el dato del territorio. Dale. Uruguay mide 68.000 millas cuadradas. ¿Y por qué la medicina? Bueno, millas? porque lo encontré en Pero millas, hacé la chicos. transformación ahí rápido así. Bueno, hacela, hace vos. No, pues hace la buena. Corea no, del Sur, 38.000. Entonces somos... más Casi grande. la Wow. mitad. De, Qué increíble. o sea, somos la mitad más grande y tenemos cuanto Somos menos. mayores en Claro. superficie Sí. que Corea del Un Sur. 50% O sea, más es grande. doble. Claro. Casi el doble, sí. Qué asombroso lo que estás contando. Bueno, O sea que viven literalmente, como dice el dicho, como sardina en lata, ¿no? como O sea, coreano en sí, territorio. exacto. Qué Podemos- asombroso. Vamos a hablar un poquito de, un otra poco- cosa. Un poco de política internacional y de geopolítica, porque le hace mucha importancia a Uruguay. Tiene que ver mucho con nosotros. Qué divertido. Sí, es muy divertido. divertido. Más que divertido, es interesante. Amor. Bien. Eh, Cumbre de Bruselas, Parlamento Europeo. 17 y 18, esto va a salir, lo van a ver hasta en Minutos. la sopa en las próximas semanas. Minutos. 17 y 18 de julio, Sí. nuestro presidente, el presidente argentino, y no se sabe si el presidente del Brasil, ahí está una de las incógnitas, van a viajar a Bruselas.
Bien. ¿Por qué? Porque va a ser la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Bueno, ¿qué se espera de todo esto? Lo que se espera es la firma de un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso viene desde hace muchos, pero muchos años épocas siendo inmemoriales. negociado. Exactamente. Concretamente, hace más de 20 años que se intenta llegar a ese acuerdo. Y hay mucha expectativa porque, ¿se acuerdan que en el 2019 se había anunciado, esto se firma? Perdón que Sí, corte, sí. que esto seguro lo tenés. El Mercosur en realidad se genera para la negociación en bloque con Europa, ¿no? ¿Es Con correcto? varios otros destinos. Conceptualmente era juntarnos entre nosotros, Entre no nosotros, tener fronteras en y negociar. principio, que a veces funciona y a veces no. Después, las cláusulas de creación del Mercosur implican que si negociamos con terceros tendríamos que negociar en bloque, que es algo Perfecto. muy debatido. Bueno, Perfecto. la cuestión es que para el 2019 se iba a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Las negociaciones se declararon terminadas. O sea, ¿Por qué? los negociadores Por están el de tema de acuerdo. la Esto sale. deforestación, ¿no? Y ahí viene el cambio de gobierno en Brasil. El presidente de Francia plantea el asunto de la deforestación en Brasil y se tranca lo que hubiera sido el proceso de la firma del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. O sea, Se no es que trancó. lo plantea, sino que saca, como decir, qué onda está pasando con esto y Exacto. se les tranca. Claro, porque a la vez el presidente Bolsonaro a viva voz hablaba de que ese tema él lo iba a dejar un poco al costado. Para la Unión Europea no era un tema lateral, entonces se tranca la firma. Bueno, pero claro, en ese momento queda todo medio trancado. Pero ¿qué es lo que pasó? Cambiaron algunas fichas en este tiempo que pasó. La más importante es que se declaró la guerra de Ucrania. Entonces ahora para Europa, Latinoamérica estratégicamente se convierte en un lugar de importancia. ¿Por qué? Porque tenemos productos agrícolas, Claro, materia prima. Sí. No exacto, tenemos porque el guerras. suministro energético a ellos de la Unión Europea se les complicó desde Rusia y les aumentó de precio, entonces Latinoamérica interesa. Y a la vez se ve que China está tomando una acción fuerte sobre Latinoamérica con inversiones y con distintos tipos de acuerdos, y eso genera una situación estratégicamente tensa para la Unión Europea. Coyunturalmente, la presidencia del Parlamento Europeo la tiene España. España es uno de los países más proclives a firmar con Latinoamérica. Entonces uno diría, bueno, esto... Se están dando las cosas. Y a la vez cambia el gobierno en Brasil y Lula sale con una agenda verde que como que prometía ir alineada con... Entonces uno diría, esto va a salir. Pareciera. Aparentemente se ha trancado todo. Otra vez. ¿Por qué? Porque Europa mantuvo todo lo que ya se había negociado y creó un texto adicional que se lo entregó a Brasil y le dijo, con esto firmaríamos. Es ¿Y un Brasil pack qué dijo? referido al tema concretamente de deforestación. ¿Por qué nos representa Brasil? Brasil no ha respondido. No ha respondido en semanas. En marzo le dieron el documento. Entonces, no parece que esto esté funcionando. A la vez, concretamente, ¿cuáles son las dos cosas que están pasando? Francia, otra vez, no quiere que los productos agroalimentarios de Latinoamérica vayan a Europa. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo un sistema de proteccionismo de sus propios Exacto, productos. productores agrícolas, que además tratan de hacer que respeten mucho la normativa de medioambiental. Exacto. Eso les aumenta los costos. Entonces tienen temor de que si entran productos agrícolas en nuestra región Que sean bajen muy los costos, baratos y les exacto. rompan la industria Competitividad, agrícola. lo mismo que nos El pasa. temor de Francia. ¿Cuál es el temor de Brasil? El temor de Brasil es Que que... Argentina le gane el mundial. El temor de Brasil es que no quiere abrirle el mercado a tener que comprarle productos industriales a Europa. Porque Brasil tiene mucha industria propia. Brasil hace aviones. Sí, sí. Entonces dice, si se abre, que tenemos que, por ejemplo, el Estado brasileño tiene que aceptar en las licitaciones que le coticen las empresas europeas. Claro. Entonces le puede hundir su industria. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Y hay una más que nos involucra directamente. Si se firmara un acuerdo Mercosur-Unión Europea, una de las cosas que tendría que suceder es que dentro del Mercosur nosotros tendríamos que tener libre circulación de bienes y servicios, como tiene la Unión Que Europea. Exacto. No tenemos nunca Lejos estamos de Sí. tenerla y Brasil no es el más proclive a liberarla. No, Claro. ¿Se Argentina entiende? tampoco. Argentina No, podría tener sus Argentina, ventajas. Argentina sería, creo, en este momento uno de los más beneficiados. De hecho, Exactamente. lo que hicieron en un momento y lo hablaron. Pero Sí. el tema es la disparidad que hay entre los países para poder Y lograr las eso. monedas. Es muy Sin pero duda. miren cómo nos puede rebotar bien justo a nosotros. ¿Bien? Lo más Rebotar probable, bien, dices. muy bien. Ajá. Lo más probable es que no se firme y que no funcione el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Qué es lo que se rumorea que está pasando? Que dentro de la Unión Europea
están planificando modificar el acuerdo marco que tiene Unión Europea con Uruguay y traerle en particular a Uruguay una oportunidad de un acuerdo. O sea, estamos hablando de binacional. negociar individualmente con Claro. cada país, que era lo que Mercosur estaba Es- antes. Exactamente, pero es un rumor, no hay nada confirmado al respecto. En las próximas semanas vamos a Sí, tener ahí el noticias tema sobre es este que asunto. si Uruguay acepta, entonces se gana de enemigo otra vez todo Bueno, el tema del absolutamente. Mercosur. algo parecido se habló hace semanas atrás con la negociación directa con el TLC. Sí, 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 claro. ¿no? claro. Estamos hablando de lo Es lo mismo, mismo, con sí. Europa. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Me parece que acá el Mercosur en su momento salió a hablar como que Uruguay era prácticamente el traidor del grupo. Sí. Y ahora Francia directamente le escribió a Brasil. O sea, Hay directo. algo más. Exacto. Hay algo más que también parece interesante. Brasil, y en ese también estamos nosotros, en ese barco también estamos nosotros, tenemos a China como uno de nuestros principales socios comerciales. Ah, sí. Ayer. Y la Unión Europea no quisiera que esto siga. Pero, por ejemplo, no. pensá en la industria de autopartes del Brasil. ¿Cuántos automóviles y autopartes se producen y se venden en el Sí, Uruguay? muchísimas marcas de las que hoy, quizá el 60% de los vehículos, no, capaz que estoy tirando un número muy alto, pero hay Volkswagen, Chevrolet, un montón Claro, de marcas pensá que se fabrican armados en Brasil. Muy bien, el mercado uruguayo. Pensá que entraran con arancel cero todas las marcas europeas. Cambia. Y Sí, sin duda. pero Entonces cambia es una para patada de equilibrar tablero los grande. precios. Sí. Es una patada de tablero muy grande. Poco ambiente hay para que esto se firme. Lo más probable es que no, pero Y menos podemos a tener tan un... poquitos también años de la un pandemia que coletazo fue También bueno. esta patada, hablando propiamente como se la dio China en un momento cuando entró al mercado con todo lo que China implicó, ¿no? Con tanto los vehículos, tecnología, Ujú. que modificó realmente las posibilidades de muchísima gente de poder invertir, de poder empezar con sus proyectos, con materiales que antes no conseguía por tema de precios. Y China, si bien bajó en algunos casos calidad de producto, dio la posibilidad de, no sé, de acercarnos a micrófonos, a Juguetes esto. de niños. Exacto, Todo eso, la exacto. accesibilidad Entonces, vino por ahora, ese lado. eso lo bajó. Imaginen que Europa baje eso y va a quedar muy similar al precio de China. Entonces, directamente vamos a ir de vuelta a las marcas. Y China va a tener que... O sea, estamos en una pelea de consumismo Es Por también. eso, cuando, poco se abren probable que cuando suceda. se abren los mercados a la competitividad, lo que se equilibra son los precios. Sin No duda. siempre, amor. Hay casos particulares. En general lo que decís puede ser así, pero está lleno de casos particulares. Tantos casos particulares que es poco probable que los gobiernos de nuestras regiones se terminen queriendo meter a ese acuerdo. Claro, es muy Pero complejo. bueno, puede terminar teniendo algún coletazo positivo para Uruguay. Estos temas van a venir a la mesa, pero como siempre nos gusta decir, lo escucharon primero en Hijos de Punta.